a nuestros amigos también de Facebook que nos siguen en esta transmisión. Hoy nos acompaña el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Él es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Juan Luis, ¿cómo estás? Rodolfo, un gusto estar contigo. Pues un gusto que nos acompañes y pues hay varios temas en la agenda. Quisiera comenzar por el de las elecciones del pasado 2 de junio. ¿Qué lectura te dejan las elecciones extraordinarias para gobernador? Una lectura con varias paradojas. Morena gana, pero pierde. Y gana, pero pierde en el sentido de aprovecha todavía una ola López Obradorista que parece que sigue cubriendo a su partido, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, ya va enfrentando las consecuencias del ejercicio de gobierno de López Obrador. A mí me parece que el ejercicio en Puebla fue un pequeño referéndum sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional. A mí me parece que el PAN capitaliza interesantemente un voto anti López Obrador muy claro. ¿El PAN o Enrique Cárdenas? Los dos. Los dos, pero a mí me parece que el PAN finalmente, al ser el partido más votado, al ser el partido por partidos, no por coalición, no por alianza, al ser el más votado, a mí me parece que recupera incluso, a mi juicio, recupera muy bien ese panismo conservador que se agitaba y salía a las calles y salía a votar sin acarreo. A mí me parece que ahora es lo que ocurrió. Finalmente, un conjunto de ciudadanos que vieron en esta oportunidad y en esta elección una manera de mostrarse en torno a lo que no les gusta del gobierno de López Obrador y lo que no les gusta, lo que se pueda entender como la cuarta T. Entonces, a mí me parece que eso lo supieron capitalizar en un ámbito limitado, evidentemente, porque lo increíble para mí es que el PAN no haya aprovechado esta circunstancia y se haya metido a fondo en el proceso electoral. A mí yo vi a un PAN dubitativo, dudoso. Tibio, ¿no? Muy tibio porque... Tanto el estatal como el nacional, ¿no? Totalmente. Y yo creo que los que se vieron más, digamos, efectivos, más movilizados, fueron los electores que votaron por el PAN y por Enrique. Porque además, una cosa que me parece interesante es que hubo una identificación muy interesante entre el candidato y el partido. Porque a mi juicio, allá había una consonancia ideológica. Sí. Y que creo que funcionó perfectamente en los 5 Yo también distritos. creo que funcionó ese binomio. Creo que el binomio de Enrique Cárdenas, fuera del PAN, no hubiera funcionado. Sí. Y el PAN, si no hubiera tenido un candidato como Enrique Cárdenas, Así creo que es. tampoco hubieran logrado la votación que tuvieron. Con la contradicción de que Enrique Cárdenas fue uno de los críticos morenovallistas importantes, particularmente todo el tema de la deuda, y que al ser apoyado ahora por los tres partidos... los PPs y APPs. Que creo que es de lo que más le pudo haber dolido al morenovallismo en términos de crítica, porque me parece que estaban los datos muy duros con respecto a la deuda encubierta. Y era también como el problema que tuvo Enrique Cárdenas al momento de la campaña, pues. Porque, bueno, él fue un crítico y en la campaña, pues esa actitud crítica que mantuvo antes del proceso, pues en la elección no se le vio. A eso me refiero con el tema de que fue una elección muy paradójica, porque tenemos a un candidato ciudadano, a un candidato sin partido, a un candidato crítico del morenovallismo, que al mismo tiempo representa en la elección a los tres partidos que soportaron 8 años al morenovallismo. Vaya paradoja. Y del otro lado tenías un político desgastado, expriista, experredista, aliado en su momento de Moreno Valle, con una marca morena todavía no muy desgastada del todo. Entonces, digamos, tienes un político muy desgastado con una marca no desgastada. Una marca PAN-PRD-MC muy desgastada con un perfil poco desgastado. Creo que fue una paradoja muy interesante que al final se resolvió a partir básicamente de quién tenía capacidades para movilizar territorialmente a sus electores. Que esa es otra paradoja. Los operadores que en el 2018, o buena parte de los operadores que en el 2018 estuvieron apoyando a Martérica, hoy lo hicieron con Luis Miguel Barbosa. ¿Eso te parece paradójico? Es que es increíble. Y otro es el tema de las secciones electorales rurales. El 70% de las secciones electorales rurales que en 2018 votaron por Martérica, en esta elección extraordinaria lo hicieron por Luis Miguel Barbosa. Sí. Ahí ya no me parece paradójico, me parece atípico. Me parece más bien típico del olfato de dónde está el poder. Es decir, finalmente lo que... ¿Por dónde se puede hacer la operación electoral también? Exacto, porque finalmente, ¿qué terminó ocurriendo? Lo que terminó ocurriendo con medios, con estructuras priistas, con estructuras morenovallistas, con políticos que buscan impunidad o inmunidad, lo que sea, es... ¿Quién es el que parece, posibilidades de ganar? Salió el olfato político y dijeron, este es el que va a ganar, y ahí se alinearon todos. Es la vieja cargada,
¿El viejo PRI? El viejo PRI, pero el viejo sistema. Refuncionalizado en lo que yo llamo el nuevo partido Atrápalo Todo, ¿no? Morena, que ahora está teniendo esta capacidad de incluir a todos, sea de derecha, sea de izquierda, pero que me parece más allá incluso de esa perspectiva ideológica, yo diría es los que huelen que claramente el poder está allá y por lo tanto todo el mundo hacia allá y eso lo vimos en el terreno, lo vimos en la desafiliación de las estructuras priistas que ahora marcharon gozosos en torno a Barbosa, etcétera. Es el poder, es el olfato de poder. El PRI, ¿qué va a pasar con el PRI? El PRI mantuvo un tercer lugar, pero con una votación. Sí. Decían que con Enrique Doher ya habían llegado al piso. Y con el candidato, Alberto Jiménez Merino, el PRI volvió a caer en su votación. Sí. A lo mejor podríamos pensar que ese 18 y piquito es el techo del PRI, parece. Ese 18%. Así es, que sacó igual Doher el año pasado. Parecería que sería el techo del PRI. Me sorprendió mucho, incluso. El techo, el piso. El techo. Yo pienso que es el techo. El techo. Por supuesto. Porque, de hecho, me sorprendió muchísimo que encuestas como El Financiero y otras le daban 7, 8 puntos. Es decir, yo pensé que realmente el PRI se iba con un dígito. Yo lo pensé. Básicamente por estas dos cosas que estamos conversando. Por un lado, muchas estructuras clientelares y corporativas del PRI que se alinearon con Barbosa y también el vaciamiento de bases electorales y de liderazgos municipales y regionales que claramente Morena está vaciando, no en Puebla, en todo el país. Entonces yo pensé sinceramente que el PRI iba a tener un porcentaje menos representativo de lo que está sucediendo después del 1 de julio del año pasado. Entonces me sorprendió sinceramente, pero yo pienso que tanto a nivel nacional como a nivel local, me parece que el futuro del PRI es un partido totalmente periférico. Me parece que va a ser el nuevo Partido Verde, el nuevo PT, es decir, un partido que no va a ser relevante en la disputa por el poder. Digamos que es otra cosa paradójica. El incremento en el número de votos que tuvieron el PT y el Partido Verde Ecologista. Es impresionante. Eso me parece que para mí sí fue también una sorpresa, que incluso Morena pudo haber ganado solo con los votos del PT. A mí me parece, lo dije esta mañana en un foro que tuvimos, yo pienso que la alianza del Partido Verde con Morena, a mí me parece que es una de las grandes paradojas de Morena a nivel nacional y a nivel Puebla, porque me parece que ir de la mano del Partido Verde es ir de la mano del viejo régimen. Es decir, para mí ese signo es un signo muy claro del reciclaje del antiguo régimen en lo que puede ser un nuevo gobierno, ya no digamos nuevo régimen. Y yo pienso que ahí Morena tendrá que tener mucho cuidado con el tema de los mensajes, los símbolos y las narrativas. De nada va a servir plantear que va a haber una cuarta transformación en Puebla, nuevo gobierno, nueva manera de hacer las cosas, si van de la mano de un partido mercenario en todos los sentidos. Con Luis Miguel Barbosa, ¿llega a Puebla la 4T? Sí, Esa es una primera pregunta. Y una segunda, ¿qué opinión te merecen los 8 nombramientos que ha dado Luis Miguel Barbosa de su gabinete? Mira, no cabe duda que con Barbosa va a llegar a Puebla una adaptación de la 4T. Y yo desearía que esa adaptación lograra capturar el anhelo de cambio necesario, porque claramente el PRI y el PAN, el PRIAN juntos, me parece que lo que hicieron fue radicalizar las peores variables del país, desfondaron al país y dejaron al país en la miseria. A mí me parece que la 4T, en el mejor de los sentidos, tiene la posibilidad de empezar a arreglar cosas y de empezar a construir una manera de gobierno que se haga con y no contra la gente, con la sociedad y no contra la sociedad, incluso la interlocución y la discusión con sus críticos. Vamos a ver si eso es posible. En ese sentido, los 8 perfiles que se han anunciado, a mí me deja un sabor muy agridulce. Me parece, por ejemplo, que 2 perfiles, el del secretario de Salud, el del secretario del Trabajo y posiblemente, le doy el beneficio de la duda, el del secretario de Gobernación, me parecen competentes en sus responsabilidades que les han asignado. Posiblemente un poco por los perfiles de sus posgrados, el que va a ser secretario de Educación, el presidente hasta ahora de Izúcar de Matamoros, posiblemente. Pero el resto... Aunque tiene mucho tiempo ya que hizo ese posgrado. Tiene mucho rato. O sea, tiene, bueno,
es maestro, como Barbosa prometió que un maestro iba a ocupar la SEP, y efectivamente ha sido maestro de primaria, secundaria, bachillerato y de la Ibero, ¿no? Tiene buenos posgrados por parte de la Ibero, justamente en educación. Ojalá eso, porque efectivamente su práctica política ha estado lejano de política. Ha sido dirigente del PRD, fue después del PT, participó en el Frente Cívico Matamorense, y ahora ya con Morena. Así es. Y así, bueno, ha sido diputado local y esta es la segunda vez que es presidente municipal. O sea, tiene tiempo alejado de la educación. Así es. Y bueno, digamos, de alguna manera, por lo menos los estudios los tiene, que ya eso es ganancia. Ya. Vamos a ver. Ahora, parece alejado también de la confrontación sindical. Así no es. está ni con el CENTE ni es parte del movimiento El Vista de Maestros por México. Lo cual me parece muy importante. No es una cuota sindical, ya es ganancia. Ahora bien, el resto de los perfiles me parecen anodinos. Perfiles sin ton ni son. La Secretaría de Desarrollo Social y del Bienestar. Quizás más probablemente ese es el que más uno estuviera deseando, un perfil más claramente con antecedentes de política social, de alguna cosa. Es una cuota, ¿no? Es una cuota al PT y es una cuota de género, ¿no? Y a mí me parece que en realidad todos los demás son facturas desde mi punto de vista. Y me parece que a reserva de esperar resultados. El secretario de Economía. Me parece también anodino, totalmente. O sea, nadie lo conoce. Nadie. O sea, no tiene ningún mérito empresarial. Es un joven empresario, ciertamente, pero sin ningún éxito. Lo mismo que el de infraestructura. Que también es otro desconocido. Totalmente. Yo estoy a la espera de que por lo menos tengamos un secretario de Finanzas y un secretario de Seguridad Pública a la altura de las circunstancias. Bueno, si es el que se dice, que es el que fue el jefe de la Policía Federal. Por lo menos con experiencia, por lo menos. Yo pienso que... Digamos, tiene experiencia en todo el país. Sí. No se sabe qué tanto conocimiento tenga del Estado, pero que es un tipo, digamos, avesado en temas de seguridad, no hay la menor duda. Y hoy necesitamos de esos, como está la circunstancia. Ya lo vimos en las alcaldías morenistas de los últimos 11 meses. Necesitamos gente experta. Yo en principio no me parece mal que hayan servido a otros gobiernos siempre y cuando parezcan profesionales. Bueno, es algo que se necesita establecer ya, ¿no? El servicio civil de carrera, ¿no? Absolutamente. Creo que es uno de los grandes traumas de este país, Sí. que gobierno con gobierno es una limpiadera. O sea, la gente que aprendió, que se capacitó, que tiene alguna expertise, es una gente que llega a una administración y prácticamente van... Y ese es un problema justo cuando tú decías, ¿qué significa la cuarta T en Puebla? Yo pienso que el problema de la cuarta T a nivel federal es eso, que es llegar a muchos lugares, incluso a niveles medios, para desaparecer todo lo que había y inventarlo de nuevo. Cuando no todo lo que había era malo. A mí me parece que no. Y a mí me parece que no, además, en términos de muchas políticas, las estancias infantiles, todo lo que implicaba el presupuesto en salud. O algunas instituciones que han servido o eran un contrapeso del Ejecutivo. Absolutamente. Entonces, a mí me parece que una adaptación de la cuarta T en Puebla me parece, ojalá, que tengan el sentido común para poder apreciar qué cosas no mover en términos muy simples de sostenimiento de servicios básicos, esenciales a la gente. Y qué cosas mejorar notablemente y qué cosas hacer que no se estaban haciendo. ¿Qué cosas deberían ser las prioridades de Barbosa? Sí, a mí me parece que 3 prioridades. Por un lado, definitivamente pacificar este estado, bajar tema de seguridad. Definitivamente los índices de alto impacto y los delitos del fuero común. Muy sencillo, Rodolfo. A mí me parece que la fórmula es muy clara. El crimen organizado en México y en el mundo prospera gracias a la protección de la política. Es muy sencillo. ¿A la impunidad también? Es muy sencillo. Si este gobierno nuevo de verdad desea bajarlo, lo puede hacer perfectamente. Dejar de proteger desde el gobierno a los criminales y a las cadenas de corrupción que las alimentan. A mí me parece que eso es relativamente sencillo. Esa es la prioridad 1. Esa para mí es la prioridad 1. Prioridad 2, desarrollo regional. El tema de la pobreza, la marginación. Moreno Valle decidió hacer lo que dice una colega, la disneyificación de la Angelópolis, hacer obra pública para apantallar a todo el mundo y toda la inversión concentrada en Angelópolis. A mí me parece, tomo la propuesta que hizo en distintos lugares Barbosa, generar 22 microrregiones. Bien, adelante. Yo creo que este estado es muy complejo, es muy grande, tiene muchas muchas pueblas. Y yo pensaría que sí necesitamos, por primera vez en mucho tiempo, detonar inversión regional y microrregional. Ojalá eso se haga, porque efectivamente es la mejor manera para generar, para acortar las brechas de desigualdad y de pobreza, evidentemente. Tercero, a mí me parece que Puebla está en el centro de los procesos migratorios, del proceso de la trata,
y al mismo tiempo de la posibilidad que eso tiene de generar un mensaje muy claro. ¿Qué vamos a hacer con todos esos migrantes de retorno, con los migrantes que están pasando? A mí me parece que Puebla está en un centro neurálgico muy importante. ¿Qué vamos a hacer como Estado frente a ese proceso? Y si a eso le agregamos la necesidad de más y mejores empleos, a mí me parece que por ahí estarían buena parte de los desafíos del próximo gobierno. Esas serían las 3 prioridades que ves de Barbosa. A mi juicio. Otro tema que está en el candelero político y que tiene que ver con el proceso electoral o con los procesos electorales que transcurrieron en 2018 y 2019. ¿Qué va a pasar con los soples? Sí. En tu opinión, ¿los soples deben desaparecer? ¿Ya cumplieron su función? ¿Debe haber un solo organismo, el Instituto Nacional Electoral, que, digamos, que organice todas las elecciones? Sí. ¿O los soples, como el de Puebla, el Instituto Electoral del Estado, deben seguir funcionando? Sí. Mira, es una discusión muy polémica, como muchas otras, pero que desde mi punto de vista toca uno de los aspectos con los cuales a veces parece que nos vamos con la discusión de que somos un país federal y que a veces... Ese es en el discurso, ¿no? Así es, y que a veces un tema de discurso. cierto tipo de... El federalismo es un tema de discurso. Así es, y que cierto tipo de políticas atentan contra el federalismo. Yo tengo la convicción de que este país nunca ha sido federal. Y en ese sentido no se va a atentar con ninguna perspectiva federalista. En todo caso, la descentralización electoral, a mi juicio, lo que provocó fue ganancia de gobernadores y control territorial de los gobernadores. Y que además era el propósito de la reforma de los soples. Y entonces, lo que se dijo cuando se crearon los soples es que habría que quitarle a los gobernadores el control de estos organismos, y al final eso no se consiguió. Mira, el promotor de la reforma electoral de 2014 es Gustavo Madero. Y Gustavo Madero lo dijo en todos los términos. Queremos quitarles el control de los soples, a los gobernadores, el control de los órganos electorales locales, a los gobernadores. Lo dijo en esos términos. Y por eso se plantea el cambio de nombre de IFE a INE, con la idea de que este instituto realmente organizara en coadyuvancia con los soples los procesos electorales. A mí me parece que ahí sí hay una duplicidad muy clara. Yo en este momento pienso más que en el ideal, pienso en la realpolitik y en lo práctico. Y me parece que tenemos un órgano electoral muy grande, muy robusto, con mucha experiencia, con juntas locales en todos los estados que perfectamente pueden, con elecciones concurrentes, organizar todas las elecciones. Desde mi punto de vista, ¿cuál sería lo ideal? Pues que tuviéramos 3 pisos de gobierno, perfectamente de centralización, a la canadiense o a la norteamericana. Eso es el federalismo. En México no existe eso. Y por eso, desde mi punto de vista, hoy los órganos electorales locales han mostrado que no son útiles democráticamente hablando. Mi posición es que efectivamente, por lo menos para los próximos 20 años, tengamos un ejercicio nacional de elecciones con una institución que me parece tiene mejor defensa pública que los órganos electorales locales. Ahora, hay una propuesta, que yo no sé si es propuesta o es una provocación, de un diputado de Morena, de que el Estado debe retomar el control de los órganos electorales, lo que algunos investigadores, algunos académicos han considerado como una regresión. No solo es una regresión, me parece una barbaridad absoluta del tamaño del mundo, porque venimos de eso. Este país viene de una lucha para quitarle a Secretaría de Gobernación y al gobierno federal el control de las elecciones. A mí me parece que eso no solamente es un despropósito, es negar la historia, es una barbaridad, es una desvergüenza, es todo lo que podríamos decir. Es decir, tú creo que lo puedes decir, puede ser una provocación, puede ser una ignorancia supina de este personaje. Aunque lo que sí de que está en el fondo de esta propuesta es reducir el presupuesto también del INE. Probablemente, creo que... Digamos que es un acto de presión de López Obrador, del gobierno, para reducir los costos. Probablemente, pero no hago a un lado la posibilidad de que haya un grupo en Morena que esté pensando recuperar, digamos, una suerte de estas capacidades que tenía el Estado para controlar el país y controlar, evidentemente, el poder. No dudo que haya algunos que quieran recuperar eso y bueno, me parece muy lamentable, pero aquí estaremos para resistir eso, porque me parece eso sería un brinco increíble, ¿verdad? A la década de los 70s y a Manuel Bartlett diciendo se cayó el sistema. Bueno, tenemos memoria. Pues Juan Luis, muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Un placer platicar contigo. Buenas tardes.